Hola, ¿qué tal? Pues este video es básicamente para ahondar en lo que se refiere a la definición de lo que es la trayectoria académica, que es justamente por lo que vamos a empezar, definir qué es la trayectoria académica de un estudiante. Este término se refiere a todo el recorrido curricular que realiza un estudiante por la universidad en todos los años que permanece en ella. Y dentro de la trayectoria académica se consideran conceptos que reflejan las diferentes etapas o problemáticas por las que pasa el estudiante a lo largo de su trayectoria. Estos conceptos engloban lo que se refiere a la aprobación, la reprobación, la deserción, el rezago, el egreso y finalmente la titulación. De esa manera podríamos definir trayectoria académica. Es todo aquello que el estudiante hace durante su paso por la universidad. Ahora, dentro de la trayectoria académica hay una serie de indicadores que nos van a permitir observar claramente cuál es el devenir del paso del estudiante por la universidad. Estos elementos podemos analizarlos por cada estudiante, por un grupo de estudiantes, o podemos analizarlos por la cohorte completa de estudiantes, ¿no? Ahora, estos indicadores que nos van a permitir el análisis de las trayectorias académicas son los siguientes. Primero voy a hacer el listado de todos los indicadores y posteriormente voy a tratar de explicar cómo se obtiene cada uno de ellos. Los indicadores involucrados en la trayectoria académica del estudiante son eficiencia terminal, eficiencia de egreso, rezago educativo, tasa de promoción, tasa de deserción, eficiencia terminal de titulación, eficiencia de titulación con relación al egreso, el tiempo medio del egreso, la tasa de aprobación, el rendimiento escolar. Serían esos los principales indicadores que nos van a permitir observar claramente la trayectoria académica del estudiantado. Ahora vamos a tratar de definir cada uno de ellos y hablar de cómo es que se obtiene. El primer indicador del que vamos a hablar es la eficiencia terminal. La eficiencia terminal es la relación que existe entre el número de alumnos que se inscriben por primera vez en la carrera, es decir, la cohorte inicial que comienza la carrera. Estos estudiantes, esta cohorte conforma una generación y es la relación entre estos y los que logran egresar de la carrera después de acreditar todas las asignaturas que corresponden y que además logran egresar en el tiempo estipulado para el plan de estudios. ¿Cómo calcular la eficiencia terminal? Vamos a dividir el número de estudiantes de la cohorte que egresa en el tiempo estipulado por el plan de estudios entre el número de estudiantes que ingresa a la cohorte. A este número lo vamos a multiplicar por 100 y de esa manera obtendríamos la eficiencia terminal. Ahora bien, vamos con la eficiencia de egreso. La eficiencia de egreso es la relación cuantitativa de los estudiantes que egresan y los que ingresan en una cohorte, indistintamente de la cantidad de ciclos o semestres que hayan requerido para hacerlos. La eficiencia de egreso la vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a dividir el número de estudiantes de la cohorte que egresa, sin importar cuántos semestres le tomó hacerlo, entre el número de estudiantes que ingresan a la cohorte o generación. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. De esta manera vamos a obtener la eficiencia de egreso. Vamos ahora con rezago educativo. El rezago educativo es la diferencia entre la eficiencia terminal y la tasa de egreso. Esto es una resta, es una fórmula simple. El rezago educativo es la resta, vamos a restar eficiencia de egreso menos eficiencia terminal. El siguiente indicador importante dentro de la trayectoria académica sería la tasa de promoción. La tasa de promoción es la relación entre los estudiantes que se inscriben a un periodo y los que estaban inscritos en el periodo previo. La fórmula para la tasa de promoción es, vamos a dividir el número de estudiantes de la cohorte que se inscriben a un periodo determinado y eso entre el número de estudiantes de la cohorte que estaban inscritos en el periodo anterior. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. El siguiente indicador importante para la trayectoria académica es la tasa de deserción.
Esta nos permite apreciar el comportamiento del flujo escolar de una generación, tomando en cuenta el total de deserciones, es decir, tomando en cuenta el total de estudiantes que han dejado de asistir a la escuela. Para calcular la tasa de deserción, vamos a dividir el número de estudiantes de la cohorte que abandona la carrera entre el número de estudiantes que ingresan con esa cohorte, y eso lo vamos a multiplicar por 100. El siguiente indicador importante para la trayectoria académica es la eficiencia terminal de titulación. Esta nos habla de la eficiencia de titulación de la cohorte, es decir, representa la proporción de titulados hasta 2 años después del egreso y los alumnos del primer ingreso de esa misma generación. Es decir, del total de alumnos de la cohorte, ¿cuántos se titularon hasta 2 años después del egreso? A esta división la vamos a multiplicar, el resultado de esta división la vamos a multiplicar por 100. Tenemos ahora la eficiencia de titulación con relación al egreso. Esta es la proporción de titulados de una cohorte determinada y el número de egresados de esta. Para calcular la eficiencia de titulación con relación al egreso, vamos a dividir el número de estudiantes de la cohorte que se han titulado entre el número de estudiantes de la cohorte que han egresado. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Otro indicador importante serían los tiempos medios de egreso. Este es el promedio de años que los alumnos de una cohorte tardan en egresar de la carrera. Para calcular los tiempos medios de egreso, vamos a dividir la sumatoria del número de semestres empleados por cada estudiante de la cohorte entre el total de estudiantes que pertenecían a esa cohorte, o el total del número de datos. Esta fórmula, aunque parece simple, es un poco larga para realizarse, porque en la sumatoria del número de semestres empleados por cada estudiante, tendríamos que sumar al estudiante 1 cuántos semestres le tomó concluir la carrera, al estudiante 2 cuántos semestres, al estudiante 3 cuántos semestres, al estudiante 4 cuántos semestres, y así sucesivamente hasta hacer la sumatoria total de estudiantes de la cohorte. Esto dependerá de los diferentes programas educativos. Habrá programas educativos que tengan una cohorte de pocos estudiantes, pero habrá otros, como el caso de medicina o administración, que tienen cohortes muy grandes. Entonces hay que hacer la sumatoria total de cuántos semestres le tomó a cada estudiante, y eso lo vamos a dividir entre el número total de estudiantes de la cohorte. El siguiente indicador sería la tasa de aprobación. Esta es la relación entre el número de reprobados y los alumnos inscritos al curso. La tasa de aprobación se aborda en 2 aspectos. Se puede abordar primero en la aprobación al examen ordinario, la tasa de aprobación al ordinario, y segundo, la tasa de aprobación general. Esto nos va a reflejar 2 situaciones diferentes. Una es cuántos alumnos qué porcentaje de alumnos está aprobando en ordinario, y otro es qué porcentaje de alumnos aprueba de manera general. ¿Cómo calcular la tasa de aprobación? Vamos a dividir el número de estudiantes que aprobaron en ordinario la asignatura entre el número de estudiantes que cursaron la asignatura, y esto lo vamos a multiplicar por 100. Finalmente, el último indicador que es relevante para la trayectoria académica es el rendimiento escolar. El rendimiento escolar básicamente es un promedio, es decir, vamos a sumar las calificaciones de cada una de las materias y las vamos a dividir entre el número de materias. Esto nos daría el rendimiento escolar de un estudiante durante un semestre. Ahora, el rendimiento escolar también puede ser calculado de manera semestral por todo un grupo, de manera semestral por toda una cohorte, o bien se puede hacer el rendimiento escolar por el programa educativo completo. Claro, sería la misma fórmula, es la sumatoria de las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas entre el número total de datos. Esto dependerá de qué queremos observar. Si queremos observar solamente el promedio de un estudiante durante un periodo, el promedio de un grupo durante un periodo, el promedio de una generación entera, una cohorte entera durante un periodo, o bien, si queremos observar estos mismos datos,
pero no durante un periodo determinado del plan de estudios, sino en la totalidad del plan de estudios. Esa sería la diferencia. Ahora, hay diferentes momentos en que es muy relevante conocer las trayectorias académicas. Esto nos habla de para qué nos sirve conocer la trayectoria académica, y básicamente son dos momentos muy importantes. El momento de la reinscripción, es decir, el momento en que el estudiante pasa de un semestre al otro. Ahí es súper importante conocer la trayectoria académica del estudiante. No así al momento del ingreso, porque al momento del ingreso los estudiantes vienen de una escuela distinta y están comenzando una nueva trayectoria académica al ingresar a la licenciatura. Una vez que el estudiante concluye su primer semestre, en ese momento es importante empezar a analizar su trayectoria académica y conocerla, porque esto nos va a permitir orientarle en qué unidades de aprendizaje debe inscribir en el siguiente periodo, cuáles puede inscribir dependiendo de las seriaciones obligatorias del plan de estudios, y esto se va a repetir a lo largo de los 9 o 10 semestres que cursa el estudiante. Otro momento en que es súper importante conocer la trayectoria académica de los estudiantes es cuando se van a tomar decisiones en relación a los estudiantes que están en alto riesgo. Como tutores, nosotros podemos observar a través del sistema CITA qué estudiantes están en riesgo, y en esos estudiantes tenemos que poner especial atención en el análisis de la trayectoria académica. ¿Por qué? Porque este análisis nos va a permitir orientar al estudiante sobre qué unidades de aprendizaje debe cursar, sobre todo con aquellos estudiantes que presentan unidades de aprendizaje en rezago. El estudiante de manera natural quiere seguir avanzando en su carrera académica, en su trayectoria académica, y siempre va a buscar inscribir las materias del semestre o del periodo que sigue, del inmediato posterior. Sin embargo, como tutores tenemos que conocer su trayectoria académica y poderle orientar si es que es mejor que inscriba unidades de aprendizaje que tiene rezagadas. Un ejemplo será un estudiante que está por inscribir un octavo semestre, pero tiene una unidad de aprendizaje rezagada de un segundo o un cuarto semestre. Estos serían los dos momentos críticos en que es necesario conocer las trayectorias académicas para poder orientar a los estudiantes. Habrá otros momentos donde es súper importante conocer, sobre todo, todos los indicadores que expliqué antes, pero considero que estos momentos tienen más que ver con los diferentes momentos del semestre donde se generan reportes del comportamiento de las diferentes cohortes que están cursando el plan de estudios. Al momento de generar estos reportes que nos permiten identificar el comportamiento de cada una de las cohortes del plan de estudios, también es crucial conocer todos los indicadores que están involucrados en la trayectoria académica. Pero me parece que para la acción tutorial serían estos dos momentos los cruciales que nos permiten orientar a nuestros tutorados. Finalmente, a manera de conclusión, me gustaría mencionar que la trayectoria académica y todos los indicadores que están involucrados en la trayectoria académica son herramientas que realmente lo que nos permiten hacer es comprender cuál es el comportamiento de cada una de las cohortes que cursan un plan de estudios. Esto nos va a permitir observar factores de riesgo, observar cómo se comporta cada generación, e incluso darnos cuenta cómo el desempeño del cuerpo docente puede estar afectando o no el comportamiento de cada una de las cohortes que están inscritas en un programa educativo. Esa es la relevancia de conocer los diferentes indicadores y de aplicar los indicadores para conocer cómo se comportan cada una de las generaciones que están inscritas en un plan de estudio. Gracias.